Muy bien, buenas noches hermanos, Dios les bendiga, les saluda el pastor Johnny desde El Salvador, un privilegio poder estar con ustedes esta noche en el Instituto Bíblico de la Gracia, un ministerio que nació en mi corazón y que ha sido, creo yo, de mucha bendición para muchas personas. Así es que es un privilegio poder ser su maestro, su pastor maestro y poder compartir con ustedes las verdades de la palabra del Señor. En esta oportunidad vamos a ver la lección que tiene por nombre pruebas, vamos a responder o a reaccionar. Ese es el tema de la lección. Vamos a orar. Padre Celestial, en esta noche, gracias. Gracias por darnos el privilegio de poder ya estar reunidos en nuestra clase virtual en línea. Un privilegio poder compartir y tener estos medios para poder alcanzar a los hermanos y equiparlos en la fe. Gracias, Señor, por esta oportunidad que tú me concedes. Lo hago, Señor, con todo mi corazón. Gracias, úsanos y también ilumina la mente de cada uno de los creyentes que en esta noche, Señor, están aquí reunidos alrededor de esta mesa virtual para poder compartir, Señor, tu palabra. En el nombre de Cristo te lo pido. Amén. Muy bien. Em, Estamos viendo la materia, la vida de José, ¿verdad? Es una buena materia, hermano. Prácticamente es algo histórico esto, es historia, ¿verdad? Pero que tiene muchas cosas que podemos aplicar a nuestras vidas. En esta materia hemos estado viendo un principio, ¿verdad? En la vida de José, un principio. Y este principio lo vamos a recordar hoy en esta noche. Dice, el principio bíblico ilustrado en la historia de José. Este principio bíblico, hermanos, deberíamos de aprenderlo de memoria. Quiero decirles que yo me lo sé de memoria, este principio. Me lo aprendí hace muchos años y a mí no se me ha olvidado. Pero vamos a leerlo en este momento. Como creyente en Cristo, usted está bajo el cuidado providencial de Dios que nunca falla. Por tanto, confíe en el Señor y en sus promesas y sea fiel a Él. No importa cuáles sean sus circunstancias. Este es un principio bíblico. No es un versículo bíblico, es un principio bíblico ilustrado en la historia de José. Le queda de ver aprendérselo de memoria. Al final de la materia lo vamos a preguntar de memoria, sin leer, ¿verdad? Muy bien. Hermanos, Dios es el gobernante soberano sobre todo el universo. Soberano quiere decir que Él gobierna sobre todas las cosas. Él es el rey del universo. Él dirige, fíjense bien, cada detalle de las vidas de sus hijos, incluyendo a José y también a nosotros. Daniel 4:17, verso 25, versículo 32, 5:21. Dios permite pruebas y dificultades en nuestras vidas para que nuestra fe en Él crezca, para que nosotros seamos hechos a imagen de Jesucristo. Ustedes, hermanos, pueden observar, por ejemplo, el libro de Daniel. Pues tienen que tener ahí su Biblia a la mano, ¿verdad? El libro de Daniel. En el capítulo número 4, versículo 17, Daniel dice estas palabras. La sentencia es por decreto de los vigilantes y por dicho de los santos la resolución,
para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna el reino de los hombres y que a quien él quiere le da, a quien él quiere lo da y constituye sobre él el más bajo de los hombres. Aquí estamos viendo a un Dios soberano, a un Dios, hermanos, que decide las cosas que deciden en esta tierra. ¿Me entiendes? Las cosas que nos pasan, las cosas que nos suceden. En el versículo 25, siempre de Daniel, que te echarán de entre los hombres y con las bestias del campo será tu morada y con hierba del campo te apacentarán como los bueyes y con el rocío del cielo será ya bañado y 7 tiempos pasarán sobre ti hasta que conozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres y que lo da a quien él quiere. Imagínense este rey Nabucodonosor, este gobernante altivo, orgulloso, hermanos, que existió en esa época llamado Nabucodonosor. Dios interviene en su vida. Dios decide qué va a hacer con él. ¿Me entiende? Aunque el hombre sea prepotente, orgulloso, lo que sea, pero Dios gobierna, hermanos. Ese rey del universo, como dice esta nota, él dirige cada detalle de las vidas de sus hijos. Cada detalle, hermano, que nos pasa, las operaciones que tenemos, las cosas que nos suceden. Me decía un pastor un día de esto, Johnny, es que Dios nos está limpiando a nosotros, porque yo ya llevo 2 operaciones en mi cuerpo. Y esto Dios lo hace para limpiarme, para tenerme un poco más tiempo enseñando la palabra de Dios. ¿Me entienden, hermano? Él dirige cada detalle de la vida de sus hijos. Él dirigió la vida de José, cada detalle, y también la vida de nosotros. ¿Verdad? La vida de nosotros. En Génesis 37, Dios permitió pruebas muy difíciles en la vida de José para su crecimiento espiritual. Hermanos, ahí ustedes deben de tener abierta la Biblia en Génesis 37. Ahí vamos a ver, hermanos, lo que la Biblia habla sobre la vida de José, las cosas que le pasaron. Dios permitió las pruebas y eran pruebas muy difíciles en la vida de José. Pero estas pruebas fueron diseñadas para su crecimiento espiritual. Y yo creo que Dios también, hermanos, ha tratado, o sea, Dios hace y decide las cosas que decide en nuestras vidas para que nosotros podamos crecer espiritualmente. Nosotros le hemos enseñado en el Instituto Bíblico que hay 5 ingredientes para el crecimiento espiritual. Usted sabe que toda comida tiene ingredientes, ¿verdad? Porque si no, no se le siente el sabor que uno desea que se le sienta a la comida. Pues lo mismo es el crecimiento espiritual. Hay 5 ingredientes que tienen que combinarse, tienen que, hermanos, ¿verdad? Mezclarse para que funcione. Es como el concreto. Ustedes saben que el concreto tiene varios ingredientes que hay que mezclar para que, hermanos, funcione, ¿verdad? Entonces, en el crecimiento espiritual hay 5 ingredientes. El primero se llama tiempo. El tiempo. ¿Cómo podemos decir esto? El tiempo. Vámonos a Hebreos, por favor. Hebreos capítulo 5. Vamos a leerlo. Hebreos 5, versículo 11. Ahí pueden ustedes a la par anotar el versículo. El autor de Hebreos se dirige a los creyentes judíos, que esa era la audiencia inicial a quien ellos les escribieron. Dice el versículo 11, Hebreos 5, 11. Corroboren ustedes en la Biblia. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, aquí está el tiempo,
tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Bueno, el autor de Hebreo dice que él tiene mucho que decir. Nosotros queremos, hermanos, explicarle a la gente, los pastores maestros, las cosas de la Biblia, las cosas de Dios, ¿verdad? Hay muchos que decir. Y también hay cosas en la Biblia difícil de explicar. Ahora, era difícil de explicar, no es que sea difícil explicarlo, hermanos, porque se puede explicar cualquier pasaje de la Biblia, pero era difícil para esta audiencia porque ellos tenían un problema. Dice, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Es como que ustedes estén en este instituto ahí sentados. Yo no los veo a ustedes, ¿vea? Pero puede ser que algunos no me estén oyendo. Eso se puede dar, ¿vea? Están haciendo otras cosas, ¿verdad? No están enfocados en lo que hay que enfocarse. ¿Me entienden, hermano? Por eso a veces, muchas veces no aprendemos de la Biblia porque, hermanos, estamos desenfocados, ¿vea? Son personas tardas para oír. Ese era el problema de lento aprendizaje, ¿vea? ¿Y qué pasaba en el versículo 12? Porque debiendo ser ya maestros, o sea, ya tendrían que estar con los años que tienen de estar en el evangelio, en la iglesia, ¿verdad? De ser creyentes, ya deberían de ser personas que estén dando frutos en la iglesia, pero no eran maestros todavía. ¿Por qué no eran maestros? Bueno, pues dice que ya tenían bastante tiempo, o sea, ya tenían muchos tiempos de estar en la obra de Dios, no habían crecido porque eran tardos para oír, hermanos, pero hermanos, ya tenían mucho tiempo y ¿qué tenían y de qué necesitaban ellos? Bueno, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. O sea que eran niños espiritualmente. Estaban en la primera etapa todavía y ya tenían muchos años de ser creyentes. Mucho tiempo. Es como yo, ya tengo 43 años de ser creyente. Hermano, sería pues sí pecado, digo yo, ¿verdad? Que no hubiera aprendido en tantos años ya la palabra de Dios y explicárselas a ustedes después de tanto tiempo. Entonces, el tiempo es importante. Es un ingrediente. El segundo ingrediente se llama la verdad, ¿verdad? ¿Cuál verdad? Bueno, la Biblia es la verdad. Anoten a la margen San Juan 17:17. Dice, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Entonces, hermanos, pero estamos hablando, así como le explicamos nosotros, la verdad bíblica, ¿verdad? Verso por verso de la Biblia. En Génesis 36 estamos ahorita. Vamos a entrar a predicar la verdad, a enseñarles la verdad a ustedes, verso por verso. Muy bien. Este es un ingrediente importante. Si no estamos siendo alimentados por la verdad, no vamos a crecer. Por eso el apóstol Pedro, pongan al margen, por favor, la primera carta de Pedro, capítulo 2, dice así, versículo 2, pongan al margen ahí el versículo. Primera Pedro 2:2 dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación. Miren qué importante es la leche espiritual, que es la verdad, que es la palabra de Dios, pero que no esté adulterada, que no sea mentirosa, hermano. No es que el pastor aquel dice que tal cosa, no, hermano, tiene que ser la verdad bíblica, que no sea la verdad bíblica adulterada, explicarla tal y como está en la Biblia. ¿Me entiende? Leche espiritual no adulterada. Hay gente que adultera la Biblia, hermano. Sí. Yo conocí a una persona, hermanos, que era digamos así, director del instituto bíblico, de un instituto bíblico,
Y le pregunto yo, pues me estaban tratando de vender una Biblia que se llama la Biblia del pescador, ¿verdad? No sé si ustedes la han visto esa Biblia, la del pescador. ¿Y esta por qué dice es la Biblia del pescador? Le digo yo. Ah, me dijo, es que esta Biblia es para evangelizar, me dijo. ¿A de veras? Le digo yo. Sí, me dijo. Ah, vaya, y todos los pasajes que usted necesita para evangelizar, ahí están subrayados, me dijo. En cualquier parte que usted encuentre un pasaje, va a estar subrayado y ahí usted puede evangelizar a una persona. Muy bien, le digo yo. Entonces, Apocalipsis 3:20 está entre los pasajes para evangelizar, le digo yo. Entonces me dice, claro que sí, me dijo. ¿Y qué dice Apocalipsis 3:20? Veámoslo. Vamos. Miren cómo estaban metiendo la mentira adulterada a la Biblia. No, es la verdad, hermano. Apocalipsis 3:20 dice así, miren. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Él me decía que ese pasaje era para inconversos. Hermanos, y si usted hace un estudio exhaustivo de la Biblia y ve el contexto del pasaje, no es un pasaje para inconversos, es un pasaje para creyentes que pertenecen a la iglesia de la Odisea. Entonces él estaba adulterando la palabra de Dios. Y le cité Pedro, ¿verdad? No adulterada. Y me dice, no, es que mira, me decía él, es que nosotros tenemos que ser listos, me dijo. La lechita para ellos y la carnita para nosotros. Él se quería zafar, va, pero no, hermano. No, él estaba adulterando la palabra de Dios. Apocalipsis 3:20 no es un pasaje para inconversos, es un pasaje para creyentes, que Dios está llamando a la puerta, pues estaban fuera de la comunión con Dios y él quería tener comunión con la iglesia de la Odisea y estaban fuera de la comunión con Dios. 3. Necesitamos los maestros. ¿Oyeron, hermano? Para crecer espiritualmente. Necesitamos maestros. ¿Cuáles maestros? Hay dos tipos de maestros. Hay un maestro interno y hay maestros externos. ¿Me explico? El maestro interno, hermano, se llama el Espíritu Santo. Él está involucrado en enseñarnos, en guiarnos a la verdad. ¿Me entiende? Una vez me dijo una persona, yo lo que necesito es el Espíritu Santo para que me enseñe. Yo no necesito maestros humanos, me dijo. Pues está equivocado, le digo yo, porque también necesitamos maestros externos. ¿Cuáles? Vamos a verlo. Efesios capítulo 4. Veamos los maestros externos que necesitamos. Efesios 4, versículo número 11. ¿Puede, hermano Esaú Quintanilla, leérmelo? 11 y 12 y 13. Bien. Entonces, si está hermano Esaú Quintanilla, ¿puede alguien leerlo, por favor? Para demostrar que necesitamos maestros externos. Bien, bien, voy a leerlo pues. Los veo callados, hermano. Bien. Dice así, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Mire, él los constituyó, él puso pastores maestros. Bien, ¿para qué? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. O sea, aquí está hablando de equipar a los santos para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, que por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Entonces, hermanos, necesitamos maestros externos, que son los pastores maestros
que Dios ha constituido para, hermanos, equipar a los santos, para edificar a los santos, para que lleguen a la unidad de doctrina, hermanos, y que, hermanos, no sean niños engañados, ¿verdad? ¿Qué más necesitamos en este crecimiento? Veamos lo que más necesitamos. Las pruebas. Aquí están lo que estamos hablando, ¿verdad? Usted me dirá, hermano Johnny, las pruebas. Sí, las pruebas las necesitamos. ¿Qué pasará, hermanos, si solo pasamos nosotros eh, con, con la refri llena, con dinero, con todo a la mano, hermano? ¿Qué pasará? Nos olvidamos del Señor quizás, ¿entiende? Pero a veces las pruebas, aunque tengamos esas facilidades, las pruebas Dios las ha diseñado para nuestro crecimiento. Veámoslo. Santiago capítulo 1, versículo número 2. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Verso 3. Sabiendo que la prueba de vuestra fe, ¿qué se está probando? Es la fe. Está Dios refinando nuestra fe. La prueba de vuestra fe produce paciencia. Qué lindo, ¿verdad? Entonces necesitamos pruebas. ¿Correcto, Jocelyn? Para que nos aferremos más a Dios. Sí, necesitamos las pruebas. Muy bien. ¿Qué más necesitamos? Veamos. Necesitamos fe, hermano. Fe, necesitamos fe para la salvación y fe para vivir la vida cristiana. ¿Qué dice Hebreos 11, versículo 6? Anoten el pasaje. Pero sin fe, oigan bien lo que dice, es imposible agradar a Dios. Miren, hermano, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Sin fe es imposible agradar a Dios. No se puede vivir la vida cristiana sin fe, hermano. ¿Ya? Hay un principio bíblico también que nosotros lo hemos aprendido en el instituto. Dice, hermanos, dice así, dice, yo no puedo vivir la vida cristiana. Tiene que ser por fe en Cristo Jesús. Hermanos, Hebreos 11:6. ¿Ya? Ahí ponga el margen donde dice la fe. Entonces, estos son los ingredientes. Hemos visto que José fue escogido por Dios. ¿Me entiende? Dos, la sumisión a Jacob por parte de José. Que veámoslo, por favor. Verso 12, ahí nos quedamos, en sus Biblias y también aquí en la pantalla. Después fueron sus hermanos a apacentar las ovejas de su padre a Siquén. Y dijo Israel a José, o sea, Jacob a José, tus hermanos apacientan las ovejas en Siquén. Ven y te enviaré a ellos. Y él respondió, heme aquí. Viene la obediencia, hermano. E Israel le dijo, ve ahora, mira cómo están tus hermanos y cómo están las ovejas, y tráeme la respuesta. Y lo envió del valle de Hebrón y llegó a Siquén. Y lo halló un hombre andando él errante por el campo, y le preguntó a aquel hombre, diciendo, ¿qué buscas? José respondió, busco a mis hermanos, te ruego que me muestre dónde están apacentando. Aquel hombre respondió, ya se han ido de aquí, y yo les oí decir, vamos a Dotán. Entonces José fue tras de sus hermanos y los halló en Dotán. Miren la actitud de José hacia su padre. Fue mostrada en su declaración. Heme aquí, aquí estoy. ¿Vea? Lo mismo que dijo Isaías en 6:8. José estuvo dispuesto, oigan bien hermano, a viajar 65 millas, o sea, 104.60 kilómetros al norte a Siquén, donde sus hermanos estaban alimentando las ovejas. Imagínense, hermanos, la cantidad de kilómetros que este jovencito estuvo dispuesto a viajar solo por obedecer lo que su padre le mandó a hacer. Aunque sus hermanos lo odiaban, José obedeció a su padre de manera sumisa, sin vacilación,
y se fue a encontrar con sus hermanos. ¿Qué les parece, hermano? Este joven obediente, este joven sumiso, este creyente del Antiguo Testamento obediente, ¿verdad? Bueno, veamos lo que dice la Biblia. Vamos a ver el caso de Cristo. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. A veces nosotros queremos hacer nuestra voluntad. Y qué terrible es cuando un creyente quiere hacer su voluntad, no la voluntad de Dios, hermano. José quería hacer la voluntad de su padre. Vean lo que dice Filipenses 2, 5 al 8. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Cuál fue el sentir del Señor? El cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Qué les parece Jesucristo? Obediente hasta la muerte. Hermanos, se despojó siendo Dios. Tomó forma de siervo, servía. Vamos a Efesios 6, 1 al 3. Le dice Pablo a los hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Miren, nosotros los hijos debemos de obedecer en el Señor a nuestros padres. José llevó a cabo la voluntad de su padre completamente, aunque fue necesario viajar unas 12 millas, o sea, 19 kilómetros, punto 31, extras, hasta Dotán, donde sus hermanos se habían llevado las ovejas. Génesis 37, 14, 17. Uno muestra su misión aún más cuando tiene ganas de hacer algo diferente, pero todavía decide obedecer la autoridad superior, a menos que sea contrario a la voluntad de Dios. Hermanos, qué bueno es ver creyentes sumisos, ¿verdad? A veces nosotros queremos hacer algo diferente, queremos tomar decisiones diferentes, ¿verdad? Pero qué bueno mejor decidir obedecer a una autoridad superior como es Dios, ¿verdad? Como es un padre, ¿verdad? Bien, 3. Los pecados de los hermanos de José. Veamos Génesis 37, el 18 al 27. Cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle. ¿Qué les parece, hermano? Querían matarlo. Y dijeron el uno al otro, aquí viene el soñador. Ahora pues venid, matémosle y echémosle en una cisterna y diremos, disculpen un momento, hermanos, que aquí se nos... Entonces ven, hermanos, pueden ustedes ver allí la situación de los hermanos de José, ¿verdad? La intención que tenían ellos, ¿verdad? Y lo que habían planeado, pero Rubén oyó esto, dice la Biblia, y los libró de sus manos y dijo, no lo matemos. Yo creo que aquí ya Dios como él es soberano, y él toma las decisiones que toma. Me gusta lo que dice el principio de la vida de José. Como creyente en Cristo, usted está bajo el cuidado providencial de Dios. O sea, Dios estaba protegiendo la vida de José. ¿Me entienden, hermano? La vida de José la estaba protegiendo Dios. ¿Ya? La estaba protegiendo Dios, hermano. Qué bueno. ¿Ya? Y les dijo Rubén, no derraméis sangre, echadlo en una cisterna que está en el desierto y no pongamos mano en él, por librarlo así de sus manos para hacerlo volver a su padre. Sucedió pues que cuando llegó a José, a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica, la túnica de colores que tenía sobre sí,
y le tomaron y le echaron en la cisterna, pero la cisterna estaba vacía, no había agua en ella, y se sentaron a comer pan y alzando los ojos miraron y aquí una compañía de ismaelitas que venían de Galaad y sus camellos traían aromas, bálsamo y mirra e iban a llevarlo a Egipto. Entonces Judá dijo a sus hermanos, ¿qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Venid, vendámosle a los ismaelitas y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne, y sus hermanos convinieron con él. Los hermanos continuaron odiando a José y dijeron, he aquí viene el soñador. Si un creyente no confiesa su pecado, oigan bien, hermano, y no confía en Jesucristo para tener la fuerza que necesita para amar a otra persona, a lo largo del tiempo solamente empeorará su amargura. La amargura es como un veneno que se está comiendo la persona propiamente él. Los hermanos no se arrepintieron de su ira y envidia, por tanto fueron capaces de considerar el secuestro y el homicidio y el hecho de mentir a su padre. Miren lo que hicieron sus hermanos. Qué terrible, hermano, es no confesar el pecado. Ellos consideraron matar de inmediato a José, sin embargo Rubén intercedió en defensa de José, aún después de echarlo en el pozo, se sentaron a comer mostrando la dureza en sus corazones. Siguiente, cuando pecamos, podemos confesarlo a Dios o cubrirlo delante de los hombres. Hermanos, esa decisión, pues, se toma, ¿verdad? Se debe de tomar. O confesar o cubrir o encubrir su pecado. Dice que el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y los abandona hallará misericordia. Proverbio 28:3. También San Juan, primera Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Acuérdense que la confesión es para creyentes, ¿va? Muy bien. Ellos vendieron a José a esclavitud. Y cuando pasaban los madianitas, mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata y llevaron a José a Egipto. Después Rubén volvió a la cisterna y no halló a José dentro y rasgó su vestido. Y volvió a sus hermanos y dijo, el joven no parece. ¿Y yo a dónde iré yo? Entonces tomaron ellos la túnica de José y degollaron un cabrito de las cabras y teñieron la túnica con la sangre. Y enviaron la túnica de colores y la trajeron a su padre. Y dijeron, esto hemos hallado, reconoce ahora si es la túnica de tu hijo o no. Y él la reconoció y dijo, la túnica de mi hijo es. Alguna mala bestia lo devoró. José había sido despedazado. Entonces Jacob rascó sus vestidos y puso silicio sobre sus lomos y guardó luto por su hijo muchos días. Y se levantaron todos los hijos y todas las hijas para consolarlo. Mas él no quiso recibir consuelo y dijo, descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol. Y lo lloró su padre. Y los madianitas lo vendieron en Egipto a Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia. Hermanos, estamos bajo el cuidado providencial de Dios que nunca falla. ¿Entiende? La mano providencial de Dios obró en la situación de José para que no fuese matado. En cambio, le vendieron a una caravana de ismaelitas que viajaban con rumbo a Egipto. Sus hermanos le vendieron por 20 piezas de plata. Mire, hermano. Y cuando pasaban los medianitas mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata y llevaron a José a Egipto. Ahí están las 20 piezas vendidos, ¿ya? Para deshacerse de él. Pero Dios estaba bajo el cuidado providencial de José. No falla Dios. ¿Cómo hubiese usted respondido en la fosa? ¿Cómo respondió José? Hermanos, por medio de la fe, debemos de ver que Dios envió a José a Egipto como esclavo. Génesis 45, 5 al 7. Entonces, aunque José estuvo gritando por misericordia con sus pies encadenados,
Dios estuvo trabajando en todas estas cosas malas con un propósito bueno. ¿Entiendes? Bueno, y decía el uno al otro, verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano, pues vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba y no lo escuchamos. Por eso ha venido sobre nosotros esta angustia. ¿Ya? Afligido José va, pero Dios estaba bajo el cuidado de providencial de él. O sea, el Salmo 105, 16 al 19 habla de José. Trajo hambre sobre la tierra y quebrantó todo sustento de pan. Envió un varón delante de ellos, a José, que fue vendido por siervo. Afligieron sus pies con grillos. En cárcel fue puesta su persona. Hasta la hora que se cumplió su palabra, el dicho de Jehová le probó. Aquí está el crecimiento. Dios formándolo. Dios formándolo. Dios, hermanos, ¿cómo puede llamar esta palabra? Equipando a José, digamos así. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Esto es lo que conforme a su propósito son llamados. Es cierto que lo que hicieron los hermanos y todo lo que le pasó era feo, hermanos, pero todo esto ayudó a bien. O sea, Dios tenía un plan para José. Muchas veces las mentiras y los planes ocultos que tratan de cubrir la maldad van acompañados de acciones pecaminosas. Los hermanos rasgaron la túnica de muchos colores de José y la empaparon en la sangre de un macho cabrillo para mostrar evidencia de sus mentiras delante de Jacob. Jacob reaccionó gravemente ante la noticia de la muerte de su hijo. Fue terrible. Bien. Entonces, José estaba en pruebas. Vamos a ver los planes de Dios para las pruebas. Los planes, ahí dice planes, pero de los planes de Dios. El origen de las pruebas. Estas cosas José ha hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confía, yo he vencido al mundo. Bien, el origen. Veamos el origen de las pruebas. Dice, número uno, el origen, fuente de las pruebas es el pecado de Satanás. Isaías 14, 12 al 17. Ezequiel 28, 11 al 19. El pecado de Adán y las maldiciones de este mundo. Esos son el origen de las pruebas, hermano. ¿Ya? Veamos el caso de Satanás. ¿Cómo caíste del cielo, lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Este es Satanás, hermano. Mas tú derribado eres hasta el Seol, hasta los lados del abismo. Se inclinarán hacia ti los que te vean, te contemplarán diciendo, es este aquel varón que hacía temblar la tierra y trastornaba los reinos. Miren qué problema nos causa Satanás, que puso el mundo como un desierto, que asoló sus ciudades, que a sus presos nunca abrió cárcel. Terrible, ¿verdad, hermano? Entonces vemos a Satanás, hermanos, ahí involucrado en los problemas, ¿verdad? Del mundo, y aún nuestros, ¿verdad? Viene la mujer y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Bueno, esa decisión que tomaron ellos trajo al mundo, hermanos, dolor, ¿verdad? Ahí se originan todos los problemas que se dan en esta tierra. Dos, las pruebas se pueden originar por el pecado personal o por desobediencia a la palabra santa de Dios. Hermanos, eso es cierto, ¿verdad? Puede ser por que estemos cosechando lo que nosotros hemos sembrado, nuestros pecados, ¿verdad? Y aquí están los pasajes, ¿verdad? En Gálatas 6, versículos 6 y 7, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Bueno, lo vamos a ver más adelante, aquí está. Pues todo lo que el hombre sembrar, eso también segará, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. O sea que nosotros podemos tomar la decisión. Si dejarnos guiar por la carne, vamos a cosechar corrupción, dolor, ¿verdad? Los pecados de otros, o sea, hay otras personas involucradas, ¿verdad? ¿Entiendes?
Mira bien, o sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios que brotando alguna raíz de amargura o se estorbe y por ella muchos sean contaminados. Hermanos, cuando una persona está amargada, está molesta, quiere compartir su amargura con los demás y es como la salsa de tomate y usted le anda tirando salsa de tomate a toda la gente. Es una ilustración. Y le tira salsa y le tira salsa. Está contaminando la vida de los demás con su amargura. ¿Vean? O sea, otros pueden afectarle a usted también. Pero también Dios permite, número 3, las pruebas en su sabiduría y soberanía. No todas las pruebas son debido a nuestro pecado personal. Bueno, aquí está una, mire. Mire lo que dice cuando se reconciliaron los hermanos. Dice de José, vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios, dice José, lo encaminó a bien para ver lo que vemos hoy, para mantener con vida a mucho pueblo. ¿Qué les parece, hermano? ¿Ah? Ellos pensaron mal, pero Dios lo encaminó a bien. Dios tenía un plan, ¿entiendes? Es su providencia. Dios permitió todo eso. ¿Qué le pasó a José? Odiado por sus hermanos, querían matarlo, vendido a los madianitas, de ahí como esclavo a Egipto, llegó a Potifar y ahí la mujer de Potifar se fija y él no quiere pecar, hermano, y no peca, hermanos, y es metido a la cárcel, etcétera. El propósito de las pruebas. Número 1, las pruebas están diseñadas para refinar nuestra fe, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, está siendo probada la fe. La fe de José fue probada, refinado, ¿verdad? Para que sometida a prueba vuestra fe, dice Pedro, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Entonces la fe es probada, hermano. Bueno, fue probada a los que les escribe Pedro, porque estaban pasando por pruebas. 2, las pruebas están diseñadas para fortalecer nuestra dependencia en el Señor. Y este es el caso de José. Él fue fortalecido. Él dependió de Dios a pesar de, ¿ya? Salmo 56:3. En el día que temo, yo en ti confío. 3, las pruebas están diseñadas para purificar nuestros motivos. Mire, hermano, para purificar nuestros motivos. Al hombre le parece bueno todo lo que hace, pero el Señor es quien juzga las intenciones. Esta la Dios habla hoy. Encomienda al Señor tu camino y confía en Él, y Él actuará. Hará que tu justicia resplandezca como el alba, tu justa causa como el sol del mediodía. 4, las pruebas están diseñadas para aumentar nuestro conocimiento de la palabra de Dios. Me encanta este versículo, hermano. Miren, las pruebas están diseñadas para aumentar nuestro conocimiento de la palabra de Dios. Es tremendo, hermano. Si estuviéramos bien, confortados ahí, ¿verdad? Sin pruebas, hermanos, ¿verdad? Con comida, con todo, como que nos confiaríamos en nosotros mismos. Pero no, hermano. Están diseñadas para aumentar nuestro conocimiento de la palabra de Dios. Bueno me es haber sido humillado. Ahí está. Para que aprenda tus estatutos. Conozco, Jehová, que tus juicios son justos y que conforme a tu fidelidad me afligiste. O sea, para él fue bueno haber sido humillado, para aprender más de su palabra, para aprender más de su palabra. 5, las pruebas están diseñadas para aumentar nuestra obediencia a la palabra de Dios. ¿Qué les parece? Veámoslo. Antes que fuera yo humillado, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra. ¿Qué les parece, hermano? ¿Ah? Qué lindo, ¿verdad? David expresándose. Una reacción equivocada a las pruebas. 1, uno puede olvidar, despreciar, desmayar o llegar a estar amargado en su prueba. Esta es una reacción equivocada, hermano. ¿Por qué me pasa esto a mí, hombre? Y a aquellos que tienen pisto no les pasa nada. Y yo que estoy buscando a Dios, no, hermano. Dios lo está refinando. Dios lo está formando. Dios está en control. ¿Verdad? Y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad y se hizo ahí una enramada y se sentó debajo de ella a la sombra a saber qué acontecería a la ciudad.
Y preparó Jehová Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás, para que hiciese sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. Y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza, y se desmayaba y deseaba la muerte, diciendo, mejor sería para mí la muerte que la vida. ¿Qué les parece, hermano? Estaba amargado, ¿verdad? Al ver que Dios no iba a matar a esa gente, ¿verdad? Tan malvada. Entonces dijo Dios a Jonás, ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió, mucho me enojo hasta la muerte. Y dijo Jehová, ¿tuviste tú lástima de la calabacera, en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en un espacio de una noche nació y en espacio de otra pereció? Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales. Es tremendo lo que Jonás estaba pasando. Él reaccionó mal. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura o se estorbe y por ella muchos sean contaminados. Dos, uno puede llegar a estar ansioso sobre la prueba y el futuro. ¿Oyeron? A veces pasa eso, ansiedad, ¿verdad? Como que fuera como que nos hemos desconectado de Dios, va, independientes de Dios, va. Veamos, por tanto digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer, que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en granero. Y vuestros padres celestiales las alimentan, ¿no valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, no crecen. ¿Cómo crecen? No trabajan, ni hilan, pero os digo que ni un Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, no hará mucho más con vosotros, hombres de poca fe. No os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana tendrá su afán. Basta a cada día su propio mal. Tres, uno puede estar temeroso o enojado en sus pruebas. Bueno, aquí ponemos el ejemplo de Job, que a pesar de las pruebas que él tenía, quiero decirle que la prueba que Job tenía duró un año. Hermano, no fue fácil, ¿me entienden? No fue fácil. Y la mujer, hermanos, le dice, maldice a Dios y muérete. ¿Cómo responde Job? Como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas ha hablado. Que recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos. En todo esto no pecó Job con sus labios. ¿Verdad? Terrible, hermanos. Imagina que uno espera que le ayude, le hable así. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creéis también en mí. No se turbe. A veces, como digo, las pruebas nos hacen turbarnos. Uno puede quejarse en su prueba. Aquí está, se quejó a oídos de Jehová, el pueblo, hermano. ¿Ya? Filipenses, hacer todo sin murmuración y contienda. A veces murmuramos y aquel porque Dios lo bendice y a mí no, etcétera. Respuesta correcta a las pruebas. Hermano, ¿cuál es la respuesta correcta? Bueno, dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis diversas pruebas. O sea, alegrarnos, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mire, mas tenga la paciencia en su obra completa para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en sus caminos. El hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación. Pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, la flor se cae, perece su hermosura y apariencia.
¿verdad? Así también se marchitará el rico en todas sus empresas, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios le ha prometido a los que le aman. Y Pedro también habla mucho de las pruebas. Vean, hermanos, dice, les dice a los hermanos, bendito el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación, está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Por lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Ellos pasaron por prueba, nosotros también, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, aunque el perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable. Entonces, las respuestas correctas a las pruebas, número uno, acuérdese de los propósitos de las pruebas y la palabra de Dios. Acordémonos, hermano, su fe en Dios y en su palabra siempre van a ser probadas por medio de las pruebas. ¿Van a confiar en Dios? Esa es una pregunta. ¿Van a confiar en Dios? Dos, debemos de depender en Jesucristo, en los recursos de su gracia y su palabra para la fortaleza al pasar por las pruebas. Hermanos, dependencia de Jesucristo es clave. Tres, debemos orar por sabiduría y fortaleza para hacer su voluntad en el tiempo de la prueba. Hay que orar, hermano. Cuatro, debemos de creer que los galardones de Dios valen la pena cuando pasamos por pruebas. ¿Ya? Las pruebas intensas dan como resultado cristianos de oro. Ejemplo de pruebas del pueblo de Dios. Ahí están los pasajes. ¿Va? Éxodo 14, Éxodo 15, Éxodo 16, Éxodo 17, números 12, números 13 y 14, Josué 1 al 3, Josué 6 al 24. Ahora, lo último que vamos a ver es el simbolismo de Jesucristo en la historia de José. Los paralelos entre José y Jesucristo. Aquí están. Y terminamos con la clase. Ambos fueron amados por sus padres. Mateo 3:17. No vamos a leer el pasaje. Ambos estuvieron sumisos a la voluntad de sus padres. Filipenses 2:5 al 8. O sea, Jesucristo y José fueron sumisos a la voluntad de sus padres. C. Ambos salieron de sus casas para buscar a sus hermanos. 2 Corintios 8:9. D. Bueno, Hebreos 2:12 al 17. E. Ambos fueron rechazados por su propia gente. San Juan 1:11. No lo recibieron. Los mismos los hermanos de José no lo rechazaron. F. Ambos fueron despojados de sus túnicas. Mateo 27:35. Y G. Ambos fueron involucrados en la muerte de un macho cabrillo, tal como el día de la expiación. ¿Qué les parece? Muy bien. Hermanos,